lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón. Exprésate. Bienvenidos a Más Plática, más temas, con más sentido. Iniciamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ahí, bien. Gracias, Luis Carlos, por aceptar la invitación. Luis Carlos, para quien no lo conoce, Luis Carlos Pineda, hijo de un gran actor. No es ese su mérito, por supuesto, su mérito es el trabajo que realiza, pero lo menciono porque somos muy históricos y le tenemos mucho cariño a tu papá y también a tu mamá, por cierto, y a tu hermana y bueno, a toda la familia en realidad. Pero tu trabajo es un aporte importante en Guatemala y por eso fue como muy importante también que estuvieras aquí como dramaturgo, como actor, como director. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Brenda. ¿Dónde andas? Para empezar. Para empezar, estoy en Guadalajara, en México. ¿Y qué andas haciendo? Contanos pues. Bueno, yo ahora trabajo en la casa de producción y trabajo en el departamento de desarrollo. Eso quiere decir que, pues tiene que ver con escribir guiones, básicamente, y documentos relacionados a los guiones, ¿verdad? Tratamientos, escaletas, sinopsis, todo este material. Y eso, entonces, como parte del trabajo, pues el equipo se desplazó aquí mes y medio y ya en 3 semanas vamos de regreso. Siempre en relación con la dramaturgia. Sí, exactamente. No, pues qué bonito saber que estás en eso. En realidad, ¿qué es dramaturgia, Huicho? Porque muchas personas escuchan esa palabra, pero ¿qué es dramaturgia? Bueno, es el arte de escribir dramas, de escribir obras de teatro. Así que traducimos literalmente, ¿no? Y es eso lo que significa. Claro. Los mejores dramaturgos para ti, ¿quiénes son a nivel mundial? Ay, es una pregunta difícil. Bueno, a mí en Guatemala Manuel José Arce y tal vez, no sé, Bertolt Brecht. A pesar de todo y de todos me sigue pareciendo. A pesar de todo. Es excelente, es uno de los, no sé, dramaturgos tal vez más honestos, ¿no? Ese es el problema, la honestidad. Un poco, sí. No jugar a las reglas, al contexto, al tiempo, ¿no? Sino romper esas reglas, en parte, ¿verdad? ¿Qué es como, digamos, un aspecto similar a ese? ¿Qué sería lo que a ti te llama la atención o cuál sería la misión de la dramaturgia en una sociedad, digamos? Bueno, yo creo que la dramaturgia puede tener muchas misiones como el teatro. En lo técnico, en lo básico, pues es trasladar todas estas ideas, ¿no? En acción y palabra de los personajes. Pero en los términos de una sociedad tiene la misión que tenga su teatro. Entonces, hay formas de escribir teatro social o teatro político, teatro pedagógico, o un teatro más reflexivo, más para todo público. La comedia tiene su función, la tragedia tiene su función. Entonces es muy amplio, ¿verdad? Claro, la forma de hacerlo es como dices al principio, como dijiste, un arte, ¿no? Un arte que no es tan fácil, digo yo, no. Primero, el saber leer, segundo, el saber escribir, tercero, el saber expresar y cuarto, el saber, digamos, llegar al público por medio del texto. Ya después viene la salita y la pimienta de la dirección, la actuación, ¿verdad? Y bueno, y todos los signos del teatro, pero la dramaturgia tiene un eje central, ¿verdad? Es como el hilo, ¿no? Es el alma, en realidad. Sí, o el esqueleto, digamos. El, Entonces, ahí está también parte de la dificultad, ¿no? Que desde ahí se definen muchas cosas. Y bueno, si se cometen errores, pues normalmente se trasladan al resto del proceso, ¿no? Y pasa lo mismo con los aciertos, ¿no? Si se respetan, pues eso llegará al público también. claro, en el caso, en lo que estás trabajando ahorita es cine, ¿verdad? Sí. Es cine. ¿Y qué diferencia hay entre escribir para teatro y escribir para cine? Bueno, digamos, así lo más básico yo creo que es que en el teatro uno escribe para un solo espacio grande normalmente, ¿no? Un escenario. Y digamos, tenés, ¿qué?
4 escenografías, 6 espacios imaginarios y en eso hay que meter todo, ¿no? Es una cuestión de mucha economía, pero es un plano grande, digamos. Estás viendo aquí pasar todas las cosas. Mientras en el cine estás escribiendo para que lo capte una cámara. Y eso lo hace, puedes tener muchos puntos de vista distintos que no puedes tener desde las butacas de un teatro, ver otro tipo de detalles. Y tiene un propio lenguaje, ¿verdad? Tanto técnico como narrativo. Narrativamente, pues también se va a mover distinto al teatro. Entonces, conserva principios fundamentales, ¿verdad? De lo que es el drama, de las fuerzas que se oponen, de los personajes, el desarrollo de los personajes, los arcos dramáticos. Tiene mucho en común, pero tiene toda esta gran parte que es totalmente distinta. Claro, y tiene algo que ver la economía, o sea, me refiero no a los aspectos técnicos, sino a la plata. ¿Tiene que ver eso? Sí, digamos que eso nos ha obligado a diferenciar cuando escribo una obra porque quiero escribirla y me doy el gusto de escribirla Con todo para lujo. 30 actores, 6 escenografías. Y otra cosa es cuando vas a montar una obra, pues sí, estás súper limitado, ¿no? Decir, bueno, solo tengo que contar esta historia con 4 actores y 5,000 quetzales. Entonces, He ahí la ventaja de que seas director y dramaturgo al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, productor. sí, eso me... Sí, sobre todo no tengo problemas con quitarle cosas al dramaturgo. No hay pelea, no hay lío. No, pues hay un dicho, ¿sabes cuál es el mejor dramaturgo? ¿Cuál? El muerto, El muerto. porque no molesta, no va a llegar al montaje a decir eso no es así. A menos que llegue la familia. Sí, Sí, puede pasar. a veces pasa, yo he leído algunas cosas, pero sí, no, igual en teatro nos toca así como en los chances de ahora, ¿no? Porque vienen y te piden un trabajo que seas, ayer estaba leyendo uno, la pobre mujer tenía que ser secretaria, contadora, cobradora, vendedora, community manager o manejadora de redes, y a veces incluso te piden licencia de moto, claro, no en este caso porque era mujer, pero a veces les piden licencia para moto, decís, pero ¿por qué? Si realmente el puesto no le debería de meritar. Entonces, de repente te va a tocar ser mensajero también, ¿verdad? De repente, así. Seguramente, sí. Eso pasa en teatro. En cine no tanto, ¿no? Bueno, he visto que en cine hay un poquito más de respeto porque creo que tiene un poquito más de especialidad o no puedes estar en dos lados al mismo tiempo. En cambio, dramaturgia, pues es la primera parte, ¿no? Luego viene la producción, luego la dirección y a veces hasta actuación. Visto que hay personas que hacen todo, ¿no? Sí. Qué difícil. Fíjate que la otra vez estaba leyendo este libro, así se lee. Uh-huh. Sí, sí. Y sí, realmente es todo un arte. Ese libro es grueso, literalmente hablando, grueso. Y Cabal hablaba de estos aspectos también económicos del entorno, ¿no? O sea, a veces la historia también, por el impacto que debería causar, también el dramaturgo se mete como un actor en la piel de los personajes, ¿no? Pone de sí, sus vivencias. ¿Alguna vez te ha tocado como dramaturgo tener que experimentar algo, una situación, un personaje, para poder escribirlo? No, no exactamente. Tal vez me ha pasado al revés, ¿no? Que he escrito sobre cosas a partir de cosas que me han pasado, ¿no? O que he visto. Pero al revés, no, nunca me lo había preguntado. Tal vez sí no experimentar conmigo mismo, pero sí ir a buscar personas, bueno, tal vez también es un poco, ¿no? Exponerme a la cultura, por ejemplo. Como la investigación previa, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Pensé que sí. Yo nunca he escrito nada así. Bueno, hice el intento una vez. Algún día lo lograré, tal vez, un día que lo perfeccione y no es fácil. Por eso mi admiración. Y sobre todo porque sos de los pocos dramaturgos en acción, digamos, en el ejercicio real,
que hay ahora, ¿no? Alguien más que esté trabajando en esto como dramaturgo. O sea, no me refiero solo a guionistas de cine, sino... Sí, sí, hablando de dramaturgia, Ajá. bueno, el primero que me viene a la mente es Estuardo Galdames, el Tato. Ah, el Tato. Sí, Ujú. él es de la ciudad y escribe mucho, escribe muy bien y también dirige sus obras, ¿no? Es como este mismo estilo. Margarita Kenefick, que no se llevan mucho sus obras a escena, pero siempre está escribiendo. Mm, Antonio González, que acaba de ganar hace 2 años el premio, el certamen permanente 15 de septiembre en dramaturgia, que es muy bueno. O sea, también, no sé, yo creo que ahora sí se han montado obras de él para niños. Creo que no estaba en Guate y volvió, no estoy seguro. Eso te iba a decir que nunca lo había escuchado mencionar. Es que creo que un buen tiempo no estuvo aquí, ¿no? Entonces yo leí unas obras para niños de él hace mucho tiempo y creo que ahora está en Guatemala otra vez. Con este Mm. premio y por ahí vi que montó algo, pero no estoy seguro. Y así, ¿no? También en Guatemala hay una dramaturgia que no queda registrada muchas veces, y eso es muy penoso, que es la creación colectiva o la creación de los grupos. Por Ah, ejemplo, las obras de Tzotzil son obras originales y que tal vez no cumplen el proceso de hay un autor que las escribe y luego se pasa en escena, pero ahí está la dramaturgia, ¿no? Entonces, y así creo que hay varios grupos que producen sus propias obras y que es co- dramaturgia que a veces ni se llega a escribir, ¿no? Se queda en la obra y muchas veces se pierde con la obra. como andamio, Sí, teatro raro, sí, ¿verdad? sí. Teatro del oprimido. Claro, es porque es también bastante. Yo me recuerdo el ejercicio que hicimos contigo, Cabal, cuando se intentaba montar una obra, la de Ubico, ¿era? ¿No? Arzubico. Arzubico, y era como eso, como medio visceral en algún momento, ¿no? Entrar en el rol y entonces que brote el texto e irlo armando entre todos. Eso es un ejercicio muy bonito también. ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de dramaturgia Colectiva, dramaturgia colectiva? colectiva. Pero me refiero a lo de la espontaneidad, no importa. Digamos, es que él se trabaja mucho con improvisación. Esa es como la característica de la creación colectiva, es jugar a improvisar y que cada actriz, actor vaya, y también los técnicos, ¿no? Proponiendo, ¿no? Que la propuesta final de dirección y de dramaturgia sea colectiva. Se puede hacer de varios modos, ¿no? Los colombianos son expertos, ¿no? Como que ellos sistematizaron los primeros métodos en América Latina y, por ejemplo, plantean diferentes niveles, ¿no? Uno es, hay alguien que escribe la obra y luego el director y los actores improvisan sobre las situaciones hasta llegar al texto o modificar el texto. Otra sería, hay una parte del grupo que escribe y actúa y otra parte que actúa y hace otras tareas, ¿no? Y otra posibilidad es nadie escribe, sino que todos y todas escriben. A mí esa es la que más me gusta, pero es la más tardada, ¿no? Pero eso significa ir proponiendo en improvisaciones, que los actores escriban y regresen con cosas escritas, sentarse, a veces sesiones solo del texto, ¿no? Sentarnos 3 horas a ordenar, a hablar. Claro, digamos que sería como un ejercicio, o por lo menos yo lo he hecho más que todo cuando he dado talleres de actuación, digamos, o de teatro, ¿verdad? Al final todos paramos haciendo todo, es lo que hablábamos al principio, pero sí es muy, sí, mucho de aprendizaje, ¿no? Porque incluso ahí entonces el actor también logra entender cuál es el punto de la dramaturgia y por qué hay que respetarla o no, pero con argumento no respetarla, ¿no? O sea, en algún momento decir, mira, esto me molesta como actor, pero solucionémoslo. Ya después de una experiencia así, un ejercicio así, ya tiene mucha más perspectiva de todos los roles dentro del teatro, ¿no? Sí, eso es lo hermoso también, ¿no? Porque es un gesto político, bueno, un gesto, un método político, de trabajo político. Porque empieza por eso, por romper un cerco en el que el dramaturgo, normalmente hombre también, que hay que hablar eso, ¿no? Como la dirección, ¿no?
Actualmente en el teatro del mundo y en Guatemala también creo que ya se ha nivelado un poco más la cosa, ¿no? Hay más directoras, hay más dramaturgas, pero antes, ni hablar, ¿no? Normalmente eran hombres. Ya me perdí en qué iba. Ah, no, que eso, que normalmente este señor o señora que escribía la obra, pues tenía un estatus, ¿no? De intelectual, obviamente ganaba bastante más que los actores, sí, ganaban por porcentaje, y era como la palabra, ¿no? Así, inamovible, la sabiduría, lo que hay que decir, y nos enseñaron eso, ¿no? El respeto, que sí, hay que, si uno agarra una obra, pues tiene que respetar cosas, pero eso es como una jerarquía muy grande, ¿no? El dramaturgo es el que tiene la sabiduría, el director es quien sabe cómo se hace, y los demás pues somos peones, ¿no? Que trabajamos. Eh, pues estos lo ven de otro modo, ¿no? Los colombianos que eran marxistas, ¿no? En los 80s, finales de los 70s, dicen, no, vamos a desclasar esto, vamos a quitar esas jerarquías y vamos a ponernos en la misma, ¿no? Entonces el director, el dramaturgo sí lo hay, son parte de un equipo, y los actores son entes creativos e investigadores y capaces de escribir como los otros. Solo que al final se van a desempeñar en la actuación y el otro en la dirección y tal vez el otro va a afinar ese texto. Pero también hay ejercicios donde no hay director, donde no hay dramaturgo. Porque es eso, ¿no? Convertir a los actores y actrices en seres, darles, ¿no? La misma posibilidad que a los otros de aprender, de investigar, de posicionarse políticamente, de hacer planteamientos. Entonces es desclasar la voz, ¿no? La palabra también. Claro, esta jerarquía, digamos, trasladándolo a la filosofía, digamos, es un metarrelato y que justamente en esta época de la posmodernidad también se quiebra, ¿verdad? También se está... Pero sí, o sea, es importante esto que dijiste de último, la posición política del actor, ¿verdad? No es un títere, es un actor, es el que da la vida al personaje, ¿verdad? No, pero sí, tenés razón, creo que había como mucho respeto. Sin embargo, también depende del director, ¿no? Abrir la posibilidad, porque no siempre también, el mismo director a veces encontrará dificultades a la hora de llevar a la escena una obra donde pues tiene conflictos con el dramaturgo, ¿no? Con el texto. Ha de ser complejo. Pero antes de pasar a la crítica, ya pasamos por ahí de repente con lo de las mujeres, pero antes de eso, ¿qué pensás? Yo siempre he tenido bueno, nunca he escuchado un conversatorio acerca de la parte escrita de dramaturgia de Miguel Ángel Asturias. A mí me encantan, son obras cortas, pero me fascina la posición política que tiene, así como la trilogía bananera, por ejemplo, hace una gran crítica a un tema en específico, bueno, varios, pero uno en especial, ¿no? Uno más fuerte, pero en su dramaturgia también habla justamente de estas clases y de la corrupción de los gobernantes, de la corrupción, del maltrato, o sea, de las clases en sí, ¿verdad? De la jerarquía, justamente. ¿Qué te parece él como dramaturgo? Bueno, yo vería tres aspectos. El técnico, el discursivo, ¿no? Y lo que tiene que ver con la forma escrita, ¿no? En la forma, pues sí, Asturias es increíble, impecable, ingenioso, ¿no? Tiene una forma de hacer un lenguaje propio que en toda su literatura, ¿no? Es fascinante. Su posición política de algunas obras, o la forma de hacer crítica, como en El Rey de la Altanería, ¿no? De usar la metáfora de todo este reino, pero estar hablando en el fondo de nosotros, me parece muy buena también, me gusta, ¿no? Y creo que se sostiene. En otras obras más claramente, ¿no? Como en La Audiencia. Pero técnicamente yo sí le veo un problema, creo que es muy difícil de llevar escena. Porque dramáticamente yo siento que avanza poco, o sea, es como, por decirlo de algún modo, los textos como el gusto de la palabra con Asturias. Entonces, no sé, a mí me costaría por la forma en que yo dirijo, pero es a mí, pues.
Pero eso, ¿no? A mí me parece una... Y cabal, ¿no? Se conoce muy poco, poca gente sabe que Asturias también escribió teatro, ¿no? Sí, de hecho he oído comentarios, como te digo, nunca he visto un conversatorio sobre esto que me parece muy interesante, sobre todo por el tema de nuestro programa hoy, que es el abandono de la dramaturgia en Guatemala, ¿verdad? Y redescubrir ciertas personalidades que tenemos, que también han aportado en esa parte, como decís tú, muy rico en contenido, la crítica sigue estando presente, o sea, en eso no ha cambiado para nada el país, al contrario, creo que es como, sería interesante rescatar ese tipo de obras y de repente reescribirlas, ¿no? O sea, una obra basada en tal obra de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Como decís tú, la forma de llevar escena es distinta. Él no era actor. No sé si, yo no recuerdo haber leído en alguna biografía que él tuviera un acercamiento al teatro, No, ¿verdad? tampoco. Era más intelectual, ¿verdad? O sea, estuvo en la San Carlos, fue muy criticado por su tesis, luego sale del país y de hecho mucha gente, nuestro querido Nuto Chavajay es uno de los principales críticos de Asturias al decir cómo es que él escribió sobre los pueblos y nunca tuvo esa relación. Pero ese es otro tema. Sin embargo, ay, perdón, en la parte, perdón, en la parte, perdón, ya me trabé, mira pues, dije Nuto Chavajay y me trabé. Tan lindo. Saludos, Nuto. Sí, cosa seria, lindo él, va, pero es tan fuerte. Pero, sin embargo, regreso. La parte de dramaturgia, de dramaturgia es bien interesante explorarla, creo. Y ahora sí, con esto, cabal, damos pie a este abandono de la dramaturgia. ¿Cómo lo ves tú en Guatemala? Sí, bueno, ya la palabra nos pone en un camino. A ver, por ejemplo, podríamos empezar por hablar del abandono del movimiento del teatro en Guatemala. Que por movimiento quiero aclarar que yo entiendo un sistema donde el teatro se desarrolla. No me refiero a un grupo de personas que son amigas y amigos y hacen cosas. Me refiero a un sistema, es decir, no solo hay grupos de teatro produciendo, sino hay incentivos desde el Estado, desde las municipalidades. Eso quiere decir, hay festivales, hay giras, hay fondos de producción, hay certámenes, se promueve, ¿no? Y eso quiere decir que hay revistas, eso quiere decir que hay crítica, eso quiere decir que hay teatros, eso quiere decir, eso es un movimiento, ¿verdad? Siendo más estrictos y más amplios también. Entonces, creo que dentro de ese abandono y esa pobreza o casi inexistencia del movimiento del teatro en Guatemala, la dramaturgia es de las áreas que están más abandonadas todavía, porque pues sí se carecen más de actividades o de medios para que la dramaturgia se sepa, se conozca y se practique, ¿no? Se difunda. Yo no sé, realmente no me da tiempo de averiguar la carga que hay de dramaturgia en la Escuela Nacional de Teatro o en la ESA, ¿no? En la licenciatura de la Escuela Superior de Arte, donde está la licenciatura en teatro. Ahora no estoy seguro, pero sé que es poco, ¿verdad? Que llevarán pocos cursos. Entonces, bueno, te puedo hablar de esto, ¿no? De una serie de áreas donde se puede ver esto. Uno es eso, ¿no? Ya la educación teatral está reducida a muy pocas escuelas o academias, a una sola carrera para todo el país. Y dentro de eso, pues, la dramaturgia es lo que menos, ¿no? Porque son academias de escuelas enfocadas más en el actor, en la actriz, que se complementa con algunos cursos. Y estamos hablando de un bachillerato y de una licenciatura, entonces, pues bueno, el enfoque es más hacia el actor o a la actriz y la dramaturgia siempre queda un poco relegada. En la educación formal no existe. A mí me llamó la atención una vez en un tren, me puse a hablar con un muchacho como de 19 años, ¿no? Y no sé por qué nos pusimos a hablar, empezamos a hablar y me preguntó
que yo hacía, y le dije, ¿qué teatro? Y se emocionó mucho y me dijo, yo conozco muchas obras. Así le digo, ¿cuáles? Me habló de Shakespeare, me habló de Calderón de la Barca, me habló de un montón de dramaturgos de ese nivel, ¿no? Y de esos tiempos. Y yo después le dije, bueno, pero ¿y estas obras las has ido a ver? Y me dijo, no, yo nunca he ido al teatro, es muy caro, no puedo. Y en mi pueblo no hay teatros. Y entonces, ¿cómo sabes todo eso? ¿No? Y me dijo, es que en la escuela hay que leer teatro, ¿no? En el bachillerato tenemos que leer teatro. Entonces, pues sí, ya le empecé a preguntar un poco más y resulta que hay países donde la dramaturgia tiene un lugar en la literatura. Ese también es un punto que no solo tiene que ver con el teatro, sino con el concepto de literatura que se tiene en un país y en los medios, ¿no? Que están manejando el tema de literatura, porque siempre se discute eso, ¿no? Y hay gente de teatro que dice, no, la dramaturgia no es literatura, solo es herramienta. Y gente de la literatura que dice, esto no es literatura, solo es herramienta. Los dramaturgos que dicen, esto sí es literatura. En fin, en Latinoamérica tal vez, pero en el mundo la dramaturgia es parte de la literatura y también se estudia. Y es que lo que estás mencionando, por ejemplo, ¿cómo vas a enseñar la dramaturgia cuando le enseñas a leer a los niños con cuentos? Desde ahí te enseña incluso, te ayuda a enseñarle a leer a los niños, porque la intención del personaje, como los cuentan con los maestros, bueno, deberían, no sé si todavía lo hacen, pero le pone una intención al personaje, el niño va aprendiendo a leer conforme lo que el personaje, o sea, comprendiendo el texto, y entonces tiene la intención. Entonces, si no, o sea, es lo que está pasando, ¿no? Lo que dice Freire, a los analfabetas que saben leer pero no comprenden. De ahí la importancia de la dramaturgia desde los primeros años, ¿no? Sí, y el teatro en general, las artes, ¿verdad? Eso es desviarnos del mismo tiempo, ¿no? Pero ver cómo está la situación de la creación artística o de las áreas artísticas en la educación, pues ahora cada vez se retrocede más. No, Claro. no, no se avanza, se retrocede. Y está todo eso, está pues ya dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos de literatura, podríamos hablar de Editorial Cultura. Editorial Cultura es parte del Ministerio de Cultura, su misión es publicar literatura guatemalteca para que se difunda, ¿no? Como es la obligación del ministerio. Pero durante, no sé si 20 años, el tiempo que estuvo ahí Morales Santos, ¿no? El poeta. Mis respetos a su poesía y a todo su trabajo, pero sí tengo que decir que en todos esos años teatro se publicó casi nada. O sea, se publicaron algunas obras de Manuel José Arce, de Carrillo, o sea, de algunos dramaturgos insignes ya fallecidos, Selectos. ajá, pero de la gente que está escribiendo, pues no. Y eso es muestra, ¿no? Ahora la dirección cambió, ahora está Denise Fe Funchal, que es escritora también, y bueno, yo me acerqué a ella y otros dramaturgos parece que también, según ella me contó, a preguntar, ¿no? Si ahora... Y bueno, ella dijo, sí, manden material, que yo tengo esa idea, ¿no? De recuperar la dramaturgia como parte de la editorial Cultura. Pues ojalá así sea, porque es eso, ¿no? También es como ese desprecio a la dramaturgia como literatura de este lado. Y para terminar, creo que de nuestra parte también hay una carencia de movimiento, ¿no? Yo conocí una asociación de dramaturgos en una pequeña ciudad y pues hablando con ellos, porque me invitaron a un encuentro, no es que su situación sea tan distinta a la nuestra en Guatemala, pero ellos sí habían tenido la capacidad de organizarse y de hacer sus publicaciones, de promover sus propios encuentros, sus propias actividades, proponer talleres de una forma asociativa. Entonces creo que también de nuestra parte ha habido un abandono también. Bueno, yo escribo en mi casa y escribo lo que yo... Y no me entero del resto, ¿no? No me entero de qué están escribiendo mis colegas, no me entero
de qué problemas tienen mis colegas, ni siquiera si tienen los mismos problemas que yo, ¿no? Estamos también aislados en ese sentido. Claro, es como la ciencia es muy parecida, ¿no? Los laboratorios y los científicos hacen sus cosas y es, bueno, con el tiempo creo que han ido avanzando en hacer convenciones, en compartir, pero es cierto egoísmo también, en cierto modo. Sin embargo, si nos vamos al tiempo de Van Gogh, Gauguin, todos estos pintores que eran amigazos, ¿verdad? Eso sí, era alegrísimo el plano porque en las cantinas era donde más se encontraban. Esa salita que hace aflorar el arte también, pero y ahorita, y en estos tiempos menos, no solamente por el hecho de la dificultad, la búsqueda de tener que salir adelante, ¿verdad? Económicamente se va dejando de lado todo esto que no sirve para nada y que el mismo sistema económico va dejando de lado eso. Y lamentablemente los maestros también, regresando al punto de las responsabilidades del sistema educativo. El CNB, de hecho, de bachillerato se llama comunicación y lenguaje. No es precisamente literatura, ¿verdad? Hay otros enfoques. Hay otras cosas como más de aprender a hacer en lugar de aprender a ser, ¿verdad? Y ese aprender, supuestamente esos dos aprendizajes deberían ir muy de la mano. Sin embargo, las humanidades son de lo más despreciado ahora. Y en la parte, por ejemplo, de la dirección de que me decías en el ministerio en este momento, sí, o sea, yo también siempre he tenido un poco de crítica hacia Morales Santos, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo directamente? Porque también se vio en algún momento que era un grupito de amigos a los que les publicaba, ¿verdad? O sea, seamos francos, así es. Y también lo es, también pasa esto en el teatro está bien segmentado. A mí personalmente me costó, no encajé nunca en ningún grupo, porque había un grupo que me creía fresa y había otro grupo que tampoco encajaba porque eran demasiado fresas, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, ya todos tenían su grupo, ¿verdad? Nosotros trabajamos solo con ellos. Y si te das cuenta, los directores llaman solo a sus cuates, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una creencia en el casting. Va, está bien. Hay mucha gente que no lo hace. Pero entonces también pienso, trabajo del director o del dramaturgo también es ir, salir al pueblo, ahora ya no tanto por la dificultad en la que estamos, pero era de salir al pueblo, decís tú, salir a la gente, salir al mundo y tener el contacto tanto con actores como con la misma gente, ¿verdad? ¿Qué está necesitando el mundo hoy que tengamos que poner sobre las tablas? Y eso ha costado mucho. No tenemos una capacidad de investigación. Aún los viejos, los jóvenes no lo sé, viejos no le puedo decir antiguos. No me falta de respeto, pero ya estamos ancestros. Ya casi ancestros, ¿verdad? Pero aún ellos están encerrados. Está bien, estás plasmando tu experiencia, está bien, es tu crítica y tu posicionamiento político, pero tampoco puedes salirte del contexto, ¿verdad? Es realmente un tema bien profundo y es precisamente eso, el abandono de la dramaturgia, lo que no hay. Y Denise, ahora que ella toma el control, pues ojalá, yo a ella la conocí cabal en un taller de escritura en el Centro Cultural de España. Muy buena gente y me alegra mucho que esté ahí. Saludos, Denise. Si lo ves, no creo. Me alegra mucho que esté ahí porque aparte es más joven, ¿verdad? Y creo que tal vez no está tan ligada a un grupo. Yo me recuerdo, en literatura también hay grupos, ¿no? Está la generación del 84, la generación de tal, que eso es genial, porque sí, está muy bien, son épocas, son generaciones, pero este egoísmo como que ha ido creciendo cada vez más, cada vez más. Y realmente, como decís tú, o sea, una es la parte intelectual de una sola persona, del dramaturgo, pero esta creación colectiva también debería ser un poco de punto de atención de un dramaturgo independiente, ¿no? Como individuo. Y me imagino que tú, en los países donde has estado, has visto diferentes tipos de dramaturgia. O sea, ¿qué tú crees de lo que has aprendido afuera se podría implementar, aparte de la organización o de la asociación, digamos, que ni la de los actores funciona? Pero aparte de eso,
¿qué otras cuestiones se podrían implementar en Guatemala? O sea, por ejemplo, dijiste una, es una crítica también a la universidad, a la educación superior. ¿Por qué no hacer una maestría en dramaturgia? ¿Verdad? Proponer una maestría en dramaturgia. Y lo que yo creo que hace falta son maestros y la propuesta. Pero usualmente los directores de esta licenciatura en actuación, en teatro, son conocidos nuestros o cuates, ¿verdad? ¿Qué otra cuestión podría implementarse acá? Mira, hay cosas que se podrían retomar, que se hicieron antes y que se siguen haciendo en otros lados, que son los programas de lecturas, por ejemplo, el espacio, ¿no? Para leer obras de teatro. Aunque ya en el mundo, también hay una cosa, fíjate que la velocidad del mundo y del acceso a la información y lo que ha afectado los periodos de atención, también ha venido afectando, o sea, ¿quién se sienta ahora a oír una obra de teatro leída? O sea, en algún momento llegaba mucha gente, no mucha, pero llegaba gente, pero últimamente creo que no. Esas son algunas actividades que se acostumbraban como para la difusión. De ahí te juro que no he visto cosas que me llamen. Hay un proyecto salvadoreño que quisiera investigar más, que creo que es el Teatro del Azoro, que tienen un programa de dramaturgia, pero creo que no está ligado a una universidad, sino es un diplomado independiente. Sí tiene avales, pero no me he puesto a investigar realmente. Pues no es que ellas son mujeres, que si no estoy mal, el grupo que promueve este proyecto, sí tienen conexiones con organizaciones, pero estoy casi seguro que no es un programa universitario. O no estoy seguro, pero a lo que voy es que ellas hicieron un programa donde tienen una forma de difundir teatro, donde hacen como pequeños, no sé si son certámenes o la gente manda obras, donde han ido a dar talleres. Entonces, ellas, por ejemplo, tienen una organización para la dramaturgia, o por lo menos dentro de su organización un programa para. Y me parece muy interesante. Esto está atado a la capacidad de gestión. Creo que es un grupo con una capacidad de gestionar fondos, porque ese es otro de los temas, ¿no? Ya la economía más precisa de la dramaturgia. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que al dramaturgo se le pagaba el 10% de la entrada bruta de la taquilla. Y dependiendo de la obra, pues podía ser algo bonito. Había unos premios, bueno, están los premios, pero realmente el dramaturgo no tiene acceso a dinero, ¿no? Por su arte. Muy poco, ¿no? Que te ganes algún certamen, que eso es difícil y es cada mucho tiempo, pues. Donde haya, porque Aquí cada 2 años, entonces, pues el Tato se ha ganado varios, pero de un premio no vivís un año, ni siquiera, mucho claro. menos, ¿no? Es muy poca plata. Y claro, y de entradas de taquilla. Entonces también es una economía que se reduce. Entonces creo que también algo que he visto en otros lados del mundo, sigue siendo organización, pero tiene que ver con el pago de derechos, ¿no? Con reglamentar los derechos de autor, con registrar las obras. Yo me acuerdo, eso fue, creo que eran los hondureños que me dijeron que habían logrado que el registro de la propiedad intelectual no les cobrara, porque la gente no inscribía sus obras porque no tenía dinero. Decía, encima de que escribo gratis, tengo que pagar por que lo reconozcan, ¿no? Entonces, la gente no va. Yo no he registrado mis obras. Bueno, pero aquí en Guatemala Legalmente. no es tan caro, me parece. Y ya que mencionaste eso, hay que tener mucho cuidado porque hace unos años hicieron una reunión en tiempo de nuestro querido y adorado actor presidente. Hicieron una reunión donde hablaban de derechos conexos y todo esto. Y adivina quiénes estaban en primera fila. Los del CACIF, ¿verdad? O sea, hasta de eso se quieren adueñar. Aguas. Sí,
No, pues hay todo un tema legal ahí. Mm, Sí, los encuentros, fíjate que eso alguna vez lo hicimos y son encuentros de dramaturgos donde se van intercambiando herramientas, lecturas, pero también es complicado, ¿no? Ahora, o sea, cada vez, ¿cómo te lo explico? Te hablo de países, va, por ejemplo, en España, en Murcia, ahí conocí esa asociación que bueno, también es de gente que tiene esa posibilidad, ¿no? De invertir ese tiempo, ese desplazamiento, después se van a tomar las chelas. eh, pues no es que esa gente tenga dinero, pero su sobrevivencia del día al día no es como la nuestra. O sea, al no ser un trabajo por el que recibís dinero a cambio, o todo el tiempo, pues, entonces te obliga a hacerlo como en tu tiempo libre, como en el rato que podés. Y eso limita mucho esa capacidad de movimiento, porque yo creo que, o sea, eso que hacíamos antes de reunirnos, nos reuníamos, no sé si cada 15 días, compartíamos herramientas, nos leíamos obras, pues también éramos jóvenes, estábamos en otro momento histórico, teníamos más tiempo. Ahora, si yo te digo, pues sí, me sería complicado, ¿no? Con 2 hijas, con trabajo. Y ahí creo que se rompen muchos esfuerzos, incluso de hacer obras de teatro. El teatro cada vez es más difícil de hacer porque reunir a 4 personas es muy difícil. O sea, siempre hay alguien que dice, se enfermó alguien, tengo un taller, me salió un trabajo, porque vivimos así, ¿no? Trata el día a día buscando lo que caiga, lo que sea, lo que pase. Y esa carencia limita un montón también. Entonces sí, hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que se deberían impulsar más arriba. Los programas de creación, las residencias, eh, los apoyos para grupos que escriben o para escritores en sí, ¿no? O sea, también es como que el escritor vale mucho para tomarse la foto y salir ahí, pero de ahí también es que hay cada chinche, ¿va? Pero Sí, pero bueno, en lo que estás diciendo, por ejemplo, es esas chinches son las que hacen un libreto como que es pan, ¿va? Como que es hornear pan. Y esa es otra cuestión, lo que estás diciendo, la cuestión de estarse reuniendo, compartiendo, perfeccionando la obra, que no es de un día para otro, ¿verdad? Es como escribir un libro, a veces puede llevar años, ¿verdad? A menos que te dediques a escribir comerciales, que no son teatro, por supuesto, pero bueno, de hecho, si tan siquiera para eso también contrataran a los dramaturgos y les dieran una importancia, ¿verdad? Porque quiera que no, no es una dramaturgia como tal, pero tiene la capacidad y de hecho la publicidad sería mucho mejor y no un copy-paste de la Argentina, que es lo que aquí prevalece, ¿verdad? Y lo peor es que mis gordos creen que nadie se va a dar cuenta y casi siempre sale a luz la imitación. A veces son de verdad copy-paste los comerciales. Triste. Pero digamos que esa podría ser una entrada, ¿no? Y, por ejemplo, una asociación de actores, perdón, dramaturgos, podría ir también viendo ese tipo de posibilidades, ¿no? De abrir espacios. Cosa que no, yo siento que en Guatemala nunca se ha hecho, ni siquiera la asociación de actores, que lleva cuánto tiempo, no hay modo que se mueva. Poner tarifarios, he visto que sí hay tarifarios en otros países, Argentina, por ejemplo, tiene sus tarifarios. Bueno, claro, estamos hablando de que Argentina nos lleva 10.000 años luz en el desarrollo de la literatura, de la dramaturgia, del teatro, de todo, ¿no? Y por eso nos vienen a explotar. yo ya estuve ahí. No, pero, o sea, tontos no somos, ¿verdad? Sabemos que hay una desventaja, sin embargo, hay mucho que hacer, Wicho. Hay mucho que hacer, se puede. Yo creo que a veces no lo sabemos, lo tenemos aquí en la punta de la lengua, pero hagámoslo, ¿verdad? Puede ser, aunque seamos pocos. A nosotros nos está costando con la Asociación de Filosofía, por ejemplo. Tampoco hay mucha gente, no sirve para nada. Podríamos decir que no sirve para nada en el nivel de la dramaturgia, ¿no? O sea, creo que hay como que esta riqueza que tú has tenido al viajar, al conocer,
al tener contacto con estas personas de este nivel de teatro, digamos. Me refiero al nivel, no me refiero al nivel de superior o inferior, para no ser, para no pelear, no, para no ser clasista, sino el nivel me refiero de la dramaturgia, ¿no? De esa parte. Y pues, no sé, proponer, ¿no? Levantarlo. Tú eres máster en eso. Sí, realmente el otro día hablaba, hace rato, creo que hablaba con Rodolfo Arévalo, él es un filósofo, y te mencionaba justamente como una de las personas que se ha realmente dedicado a esto con amor, porque también hay que reconocerlo. Tus trabajos, o como los de Freddy Corado, por ejemplo, casi siempre han sido apegados al arte, a lo que se ama, y eso es un gran valor también, ¿verdad? No lo han dejado de lado porque no produce, sino ahí se los va arreglando uno, ¿verdad? Eso es admirable, realmente es admirable. Y es algo que no tiene todo el mundo, ¿verdad? Que como decís tú, hay mucha gente que se ha dedicado mejor a trabajar porque pues también la familia es importante, ¿verdad? y cuesta, pero es admirable. Y me alegro mucho que estés en este proyecto, que tengas un trabajo más o menos fijo ahí en la casa de producción. Ya te escuché ahí desde hace un tiempo. Sí, ya han ido pasando los meses. No, y que te den ese valor, ¿verdad? Es bien importante. Es bien importante. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Otra última, un último mensaje que tú querrás dar como crítica. Ay. Bueno, creo que también tenemos que ser más accesibles, por no decir humildes, ¿no? También creo que parte de lo que afecta la posibilidad de movimiento es, por un lado, el manejar las cosas desde el ego, ver quién es más, y una actitud muy guatemalteca, creo yo, que es de quitarle valor a las personas, sobre todo si están cerca, ¿no? El siempre ir con el juicio por delante y decir, este no sabe escribir, o no sé. Nos separamos nosotros mismos, y no me pongo afuera, ¿no? De esa cultura y de esa forma de ser que es cultural, ¿no? Y que es aprendida, pero que afecta mucho a los movimientos de teatro. Siento que con el tiempo esto se ha ido relajando y la gente por ahí tiene periodos de más apertura, más diálogo. Creo que la pandemia trajo ideas y cosas abajo, pero sí creo que también hay un límite en nuestro medio, en nuestra circunstancia, que tiene que ver con quitarnos el valor los unos a los otros, con prejuiciar, ¿no? Hay gente que me ha venido a hablar de mi dramaturgia y cuando después les pregunto qué han leído mío, me dicen nada. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, o sea, ¿me entendés? No, abandonar ese tipo de crítica. Bueno, es del otro lado, así, a la madre. Simón, ¡Qué pena! sí. Eso me recordó, ¿sabes? Ahorita que lo dijiste, eso me recordó una vez que nos contrataron para la municipalidad, tengo que decirlo. No voy a decir una entidad X. No, para la municipalidad. Y era una obra hecha a su sabor y antojo. Sin embargo, entre el dramaturgo y todos los actores, no se cambió mucho el texto. Sin embargo, las actitudes del actor en su posicionamiento político sí dejaba ver lo que estaba queriendo decir, ¿verdad? El director no nos cuestionó. Ay, éramos como, no sé si 50 agentes o 60, 70, no sé, entre el cuerpo de baile, era una cosa enorme. Y entre ellos había actores cómicos de renombre, digamos, hablando de ego, ¿eh? Pero sí, y me recuerdo que hicimos la primera función y al día siguiente, antes de que saliéramos, pero así como que, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Regresados nos pusieron en círculo. Un par de pobres cuatillos caminando casi que con las manitas para atrás, ¿va? Así con esa actitud, como que eran policías en los barrotes, no sé, ¿va?
Sí. Estamos viendo que ustedes están tergiversando la idea de esta obra de teatro. Nosotros somos críticos de teatro y hemos visto que ustedes... Y nosotros, ¡wow! Nos empezamos a matar de la risa. Te puedes imaginar a Jorge Ramírez, ¿no? Y mira, fue un mate de risa, pero sí, ellos se creían críticos de teatro. Por Dios, no sabían ni lo que es un crítico de teatro. No es enseñarlos, como dices tú, no es que uno diga, este no sabe criticar teatro, pero sí llegar y respetar el trabajo de 70 gentes, pues, es decir, y me acuerdo que lo interrumpió el director, a los dos, era una chavita y un chavito, es que encima de todo eran bien niñitos, ¿verdad? Les dijo, bueno, aquí el único crítico de teatro es, y no me recuerdo quién era el de moda en esa época, porque casi siempre hay un crítico de moda, ¿verdad? Bueno. Porque hay uno o dos, el que te cae bien y el que te cae mal, el que habla bien de vos y el que habla mal de vos. Sí, va. Cuando hay suerte, ¿va? Cuando hay y cuando hablan. Hasta críticos nos hacen falta, eso es importante, pero la crítica de verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí el único crítico de teatro es fulano de tal, y no me acuerdo quién era, pero es que fue hace rato, yo no me recuerdo el nombre, de los críticos no me recuerdo, no me cambien, y va, sí, rompió filas, vámonos, ya cena, ya es tarde y tal, pero es lo que tú decís, ¿verdad? Alguien que viene y pretende criticar tu trabajo también, sin saberlo, sin conocerlo, ¿verdad? Bueno, tal vez hoy estamos criticando a los encargados de la editorial Cultura en ese sentido, un poco también, pero no, yo creo que ahí es donde justamente viene la apertura, ¿no? Es precisamente el fomento a estas cosas viene de esos lugares. Y sí, me parece muy válido lo que hoy hablamos en ese tipo de crítica, ¿verdad? Y tal vez hay pequeños esfuerzos independientes. Yo tengo una publicación en gestión con una editorial independiente que se llama Parutz. Y bueno, de pronto saldrán 3 obras publicadas por ellos. Porque esa es otra cosa, publicada en otros lados, pero no aquí. Pero para poner el ejemplo, pues el proceso ha llevado más de un año porque pues son gente profesional, pero que no de la edición, ¿no? Cada uno tiene sus profesiones, su familia, sus problemas, y precisamente dedican sacrifican, diría yo, su tiempo libre y recursos para publicar libros, ¿no? Que es como su pasión, ¿no? Entonces, han publicado ahí algunos libros de poesía, narrativa, y me sorprendió, ¿no? Ver que un grupo de gente que no somos realmente amigos, nos conocemos de lejos, pues me invitaran, ¿no? Con esa claridad de decir, es que la dramaturgia pues, está abandonada y queremos publicar teatro. Pero bueno, ese proceso va al ritmo que se permite, ¿no? Pero sí, quería mencionarlo también. Yo me recuerdo también de taller de arte bizarro, ¿no? ¿Verdad? Editorial Mundo Bizarro, sí. Ah, bueno, sí, creo que el taller es la parte que hace las pastas de los libros, creo yo. Sin embargo, sí, también, yo también pues, mencionarlos a ellos porque también he visto que ellos publican bastante poesía. Muy, muy bonita. Por aquí tengo varios libros de ellos. De haber sabido que los íbamos a mencionar, porque son muy originales. Esa es otra cosa, ¿va? La innovación. Sí, con ellos publicamos algunas obras de teatro colectivas, 10 obras de teatro en 2 tomos. ¡Wow! Unas de andamio y otras ya de varios grupos. Pero ves, no lo sabes porque las presentaciones que hicimos fueron pocas, llegó poca gente, no hay medios de difusión. Entonces, eso nos ha tocado también, ¿no? Cada vez que hago una investigación o trato de escribir un artículo, pues son años de ir recopilando material porque o sea, hay libros que yo sé que existen porque mi mamá o la Patti o Roberto, ¿no? Gente con experiencia dice, había un libro, ¿no? Tal libro, búscalo. O por ahí ellos te regalan las fotocopias, porque el libro ya no existe, ¿no? Entonces, también otra cosa que afecta mucho a la dramaturgia es la falta de historicidad, no sé cómo decirlo, sí, de historia, ¿no? Sí, sí. Entonces cuesta, ¿no? Donde los libros.
Pero bueno, ahí está también el esfuerzo en hacer artículos, en tratar de publicar, etcétera. Yo he visto también a Leo de Soulas, su nombre, su pseudónimo, su nombre artístico, digamos, también me parece muy buena su crítica, sobre todo porque también ha pisado las tablas, y eso es importante, creo, a la hora de hacer crítica. Muchos pueden ser críticos sin ser lo que están criticando, pero entonces yo pienso que es un punto extra, ¿verdad? Haberlo experimentado. Sí, Leo tiene un trabajo crítico y analítico, ¿verdad? De hecho, a veces más analítico que crítico, que es muy bueno y que, por ejemplo, es algo que debería quedar registrado. O sea, y Leo debería en algún momento tener los medios para hacer... Sacar todos sus argumentos, sus artículos. También hay un chavo que se llama Luis Morales, que honestamente no he leído sus obras, pero sí he leído un par de artículos de él. Uno de la revista Conjunto y creo que publicó otro en línea. Que también, o sea, tiene un nivel. También está Eugenia Gallardo, hay gente, ¿no? Poca, pero hay gente con la capacidad de escribir teatro y de hacer crítica. Sergio Valdés es otro que podría escribir crítica de teatro. Yo se lo he dicho varias veces, pero me dice, es que no quiero más enemigos, bro. Tal vez tiene razón. No, pero esa es otra de las cuestiones que tú hablabas, como la humildad, porque también el recibir la crítica es crecimiento. Nadie es vaca sagrada, pienso yo. Existían vacas sagradas antes, pero como hablábamos, el tiempo cambió. Este tiempo de posmodernidad tira a la basura toda vaca sagrada que ha existido. Es decir, se le tiene respeto a la gente que ha construido, por supuesto, pero muchos de estos que se consideran hoy vacas sagradas tienen mucho que se les puede criticar, pues. La cosa es mejorar y poder criticar a ellos, que son los que supuestamente marcan la pauta, es un crecimiento para las nuevas generaciones. Humildad, señores. Por favor. Por favor. No, pero qué bueno. Nada, es muy rico realmente platicar de todo esto. Son cosas que no se hablan. Y como decís, faltan medios de difusión, pero bueno, están las redes y este programa probablemente hoy no lo vea muchísima gente, pero queda como un archivo. Yo he pensado que YouTube es un buen archivo mientras no se caiga. Sí, por lo menos, y si esto pues se transfiere a otro, después habrá que agarrar el material de uno y pasarlo, ¿verdad? Porque esto tiene que estar al alcance de todo el mundo. Estas pláticas son importantes, esos talleres, esas reuniones son importantes. Entonces, gracias. Ya está sonando el teléfono. Ya es el timbre, ya se terminó. Gracias por eso. Y a ti, Brenda, porque pues también es un aporte, ¿no? El espacio. Sí, gracias a ti por aceptar. Sé que estás en medio de un trabajo, pero es muy agradable. Y de verdad esto se queda como un archivo y un aporte también a otras generaciones. Te mando un abrazote. Igual. Muchos éxitos en lo que estás haciendo y te quiero mucho también. Sos un buen amigo desde hace muchos años. Gracias por estar aquí hoy. Así que, pues, un besito y hasta allá. Más plática, más temas, con más sentido. Gracias por su presencia. Véanos el próximo sábado a las 4 de la tarde por esta misma página.